Desde las primeras civilizaciones, la humanidad siempre ha decorado sus espacios, de los primeros templos tallados en piedra hasta las catedrales góticas y los palacios orientales, o incluso la vivienda. La decoración y el ornamento han sido un lenguaje universal y atemporal. No solo embellecían las edificaciones, contaban historias, transmitían creencias, celebraban la identidad de cada civilización. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Las ciudades modernas se llenaron de líneas rectas, vidrio, acero y concreto, y el ornamento desapareció casi por completo. Algunos lo consideraban un capricho, otros una pérdida irreparable de identidad. En este video exploraremos qué es el ornamento, por qué fue tan importante a lo largo de la historia de la arquitectura, por qué lo abandonamos y por qué quizás ha llegado el momento de traerlo de vuelta. Pero comencemos con ¿qué es el ornamento? Cuando hablamos de ornamento, muchos piensan en una simple decoración, algo superficial, accesorio e innecesario. Pero el ornamento, en la arquitectura, es mucho más que eso. Es la manifestación visible de una cultura. Es arte integrado en la forma. Un ornamento puede representar una idea, una emoción, ser un símbolo, o expresar poder, devoción, identidad, o simplemente es la búsqueda de la belleza. Es así que, a lo largo de la historia, cada civilización ha desarrollado su propio lenguaje ornamental, un lenguaje único y variado. No era una adición al edificio, era parte esencial de su diseño. Lo podemos ver en todo el mundo, ya que la historia del ornamento es en realidad la historia de la humanidad expresada a través del arte. Desde las antiguas civilizaciones como Mesopotamia o Egipto, templos y palacios estaban cubiertos con relieves que representaban batallas, dioses y escenas que narraban historias a través de sus muros y columnas. O, sin ir tan lejos, en la ciudad de Caral, que se remonta alrededor de 3000 años antes de Cristo, ya existía una forma primitiva o simbólica de ornamentación. Y en Grecia, donde se crearon los órdenes clásicos, transformaron la piedra en proporción y armonía, y dieron forma a una nueva manera de entender la belleza que hasta hoy la tenemos presente. En Roma, este lenguaje se llevó a una escala monumental. Columnas, frontones y esculturas que glorificaban el imperio. El ornamento siguió evolucionando junto con su civilización. En el mundo islámico fue igual, y sin representar figuras humanas, desarrolló patrones geométricos y caligráficos excepcionales, recordando que la belleza también puede ser matemática. Durante la Edad Media, el gótico elevó el ornamento al cielo. A través de la piedra tallada se contaba una historia, y el trabajo artesanal impregnaba de humanidad a estas obras. Esto se mantuvo durante el Renacimiento, donde el ornamento retomó la proporción clásica con una nueva comprensión del hombre y la naturaleza. Luego el barroco con su movimiento y dramatismo, el rococó y así sucesivamente. Y no solo en Europa. Las civilizaciones en América también se expresaron a través del ornamento. Pero finalmente llegamos al siglo XIX, donde hubo un resurgimiento de todos los estilos del pasado a través de nuevas técnicas industriales. Hierro fundido, cerámica esmaltada y ornamentación en serie permitieron realizar grandes proyectos de una escala nunca antes vista, con ornamentos de increíble calidad y a bajo costo. Fue una fusión de tecnología y arte. Permitió explotar al máximo el material. El ornamento, lejos de desaparecer, se adaptó a cada época. Así, sin importar el lugar del mundo, su cultura o religión, el ornamento era parte esencial de la arquitectura. Lima y otros grandes centros históricos de nuestro país o el mundo son un gran recordatorio de cómo el ornamento se adaptó a cada contexto y tiempo. Sin embargo, avanzado el siglo XX, el mundo estaba cambiando radicalmente. La revolución industrial, el crecimiento de las ciudades, las nuevas tecnologías y la guerra transformaron la manera de construir. Las ciudades necesitaban reconstruirse y seguir creciendo rápidamente. El mundo se aceleraba. Fue en este contexto que surgió una figura clave, Louis Sullivan, considerado uno de los padres de la arquitectura moderna y maestro del gran arquitecto Frank Lloyd Wright. Sullivan fue un puente entre dos mundos, el de la ornamentación del siglo XIX y el de la nueva era funcional de mitad del siglo XX. La forma sigue la función, pues vino de él y marcó un antes y un después en la historia de la arquitectura. Pero lo interesante es que Sullivan nunca propuso eliminar permanentemente el ornamento. De hecho, él mismo usó el ornamento con gran maestría. Basta con mirar sus grandes obras, con intrincados patrones de terracota, cerámica o hierro fundido, que hoy son construcciones admiradas y protegidas. Lo que quería decir era que la forma de un edificio debía derivar de su propósito, liberarlo de la dependencia histórica. En su época era común ver fábricas diseñadas como templos clásicos
o edificios de apartamentos recargados con columnas, frontones y decoraciones, imitando cosas que no eran. Él quería que el ornamento naciera del espíritu moderno, no de la imitación del pasado. De ahí su idea de una verdad estructural, que los edificios debían ser sinceros, enfocarse en componer la forma y no disfrazarse de lo que no son. Y en esa sinceridad estructural, el ornamento aún podía seguir existiendo, pero con un nuevo significado, como expresión poética de la función, y no como una máscara. Sin embargo, con el paso de los años, su mensaje fue malinterpretado y radicalizado. Los arquitectos del movimiento moderno tomaron su principio de «la forma sigue a la función» y lo convirtieron casi en un dogma. La belleza ornamental que durante milenios acompañó a la arquitectura dejó de verse como una posibilidad y pasó a considerarse un mal, una pérdida de tiempo e incluso una falta moral. Fue entonces cuando el arquitecto moderno Adolf Loos, en 1910, pronunció su polémico ensayo Ornamiento y delito, un manifiesto modernista donde afirmaba que el progreso de una civilización se medía por su capacidad de eliminar el ornamento. Equiparaba la decoración con una forma de degeneración cultural, una huella de atraso de civilizaciones más primitivas. Esta radicalización pasó de ser una cuestión estética a una cuestión ética, donde el ornamento se consideraba propio de culturas menos civilizadas. Su prohibición se volvió sinónimo de pureza, progreso y moralidad arquitectónica, representado en frases que aún seguimos escuchando, como que un edificio moderno con ornamentación no es honesto, o cuestiones sobre tener una arquitectura pura. Es así que hasta la actualidad, el ornamento sigue marginado en las escuelas de arquitectura. Paradójicamente, el movimiento que buscaba la libertad del espíritu moderno terminó creando una nueva forma de rigidez que ha calado en la mente de los arquitectos actuales y que los hace ignorar el repertorio histórico que poseen las ciudades. Y aunque es necesario entender históricamente que este movimiento surgió como respuesta a los excesos del eclecticismo del siglo XIX, no era una invitación a borrar el arte del edificio. La eliminación del ornamento tuvo efectos mucho más profundos que los estéticos. También fueron culturales y económicos. Miles de oficios desaparecieron: talladores, herreros, modelistas, canteros, ceramistas, industrias enteras que producían belleza y que, hasta hace 100 años, ofrecían una gran variedad de catálogos de ornamentos de yeso, hierro fundido, para fachadas o espacios públicos. En Lima, muchas bellas obras fueron posibles gracias a estas industrias, pero lamentablemente desaparecieron y fueron reemplazadas por fábricas estandarizadas que pasaron de reproducir formas expresivas a exhibir directamente la estructura y el material. En este proceso también se perdió gran parte de la dimensión simbólica y sensorial que el ornamento nos ofrecía. Las ciudades, que una vez fueron diversas, con detalles únicos y llenas de carácter, comenzaron a parecerse entre sí. Se entró en la era de la funcionalidad pura, pero también en una donde la arquitectura comenzó a perder poco a poco su dimensión humana. Y aunque el movimiento moderno también trajo sus obras icónicas, la Villa Savoy, Brongchamp, la Casa Kaufmann, que se encuentra integrada a la naturaleza, entre otras, el éxito de este movimiento funcionalista se convirtió en casi una obligación. Así, la simpleza de la forma y la falta de ornamentación se volvieron sinónimo de modernidad. Una idea que arrastramos hasta nuestros días, ya que dejamos de asociar el ornamento con lo moderno. Pero durante toda la historia, el ornamento fue símbolo de innovación. Las civilizaciones competían por crear nuevos estilos, nuevas técnicas, nuevas formas de belleza. El ornamento nunca fue opuesto a lo moderno. No es un falso histórico ni anacrónico como algunos aún creen. Fue la forma en que cada época expresaba su modernidad. Lo que necesitamos es recuperar la capacidad de ornamentar con significado. Es una forma muy rica de expresión cultural en un mundo cada vez más uniforme donde cualquier ciudad del mundo se parece a cualquier otra y parece no cambiar. El ornamento puede ser un gran diferenciador y aportar la identidad que durante siglos ha representado. Y aunque no digo que sea necesario que cada edificio esté ornamentado para representar o expresar algo, ya que se puede lograr mucho con una buena proporción y composición volumétrica, como lo hacen muchas buenas obras modernas alrededor del mundo. El recuperar ese equilibrio entre la función y la belleza es una necesidad. Para ello, las técnicas tradicionales, junto a las nuevas tecnologías modernas, pueden ayudarnos en ese propósito. Iniciativas como la de Prolima, que esté recuperando técnicas tradicionales y formando a una generación de artesanos que actualmente ayudan a restaurar, tal vez podrían en el futuro aplicar ese conocimiento a nuevas construcciones contemporáneas. Y en otros países, empresas tecnológicas como Monumental Labs están permitiendo el resurgir de los bellos ornamentos de piedra en los edificios, a bajo costo,
recuperando la diversidad y expresión única de identidad de cada lugar. Porque nuestras ciudades son un reflejo de nosotros mismos. ¿Qué crees que dice nuestra ciudad sobre nosotros como sociedad? Y aunque no lo creas, se está presenciando el lento regreso del ornamento. Aún estamos lejos de la calidad y variedad ornamental de los grandes artistas del pasado, pero aún hay esperanza del regresar de este arte. Vemos estas nuevas obras surgiendo alrededor del mundo, combinando funcionalidad con arte, tecnología con tradición. Porque la verdadera modernidad no consiste en rechazar el pasado, sino en aprender de él para construir algo mejor. Y el ornamento es parte de esa naturaleza humana, ya que creo que mientras exista la necesidad de crear belleza, el ornamento seguirá vivo, esperando ser redescubierto por todos nosotros. Y si quieren ver increíbles diseños de estudiantes de arquitectura del siglo XX con dibujos a mano, te dejaré un libro digital en la descripción. Espero que los inspire y vean cómo distintas tipologías son adaptadas y diseñadas en conjunto con el ornamento. Eso ha sido todo por este video. Cuéntame, ¿crees que el ornamento tiene un lugar en la arquitectura del futuro de nuestro país o es un arte que debe permanecer en el pasado? No olvides suscribirte y darle like. Me apoyas a seguir subiendo contenido. Muchas gracias y hasta el próximo video.